creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de... Buenas tardes, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Es el programa número 169 que hacemos además Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani, el Fede Montero, también ahí de vez en cuando, y quien les habla, Paula Klachko. Y bueno, aquí en una fecha especial, porque estamos a 2 días de los 50 años, medio siglo ya, del golpe de Estado cívico, empresarial, eclesiástico, militar, genocida, que instauró el terrorismo de Estado, o el Estado terrorista, mejor dicho, en la Argentina. Y bueno, saludo a nuestro gran maestro y amigo. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Buenas tardes todas y todos. Sí, efectivamente estamos en víspera de una fecha muy significativa. 50 años se cumplen el 24 de marzo, este martes, ¿verdad? De esa que fue la dictadura más sangrienta que hemos tenido en la Argentina en toda nuestra historia, y una de las más salvajes y brutales y sangrientas de todo el continente americano, ¿no? Porque hay que entender que esa dictadura surgió no solo como producto del desenvolvimiento de factores internos, sino que formó parte de un proceso de reestructuración global del imperialismo norteamericano, ¿verdad?, que había comenzado con el golpe de Estado en contra de Allende, aplastando el proceso democrático socialista de Chile, y que luego hubo una reacción en cadena, un efecto dominó que prácticamente toda Sudamérica, salvo Colombia y Venezuela, tuvieron dictaduras militares, todo Centroamérica. Y como algunos amigos dicen, y ya redondeo para no hacer muy larga esta introducción, en Colombia no hacía falta ninguna dictadura militar porque se mataban civiles, se desaparecían a una tasa inclusive superior a la que vimos acá en la Argentina. O sea que lo único que quedaba era Venezuela, la Cuarta República, que luego murió de muerte natural. Que igual también tenía su proceso represivo también, contra las militancias populares. Sí, incluso se inaugura la figura del desaparecido en Venezuela. Sí, claro. Pero bueno, dentro de todo, digamos, era uno de los islotes en donde, por ejemplo, el exilio argentino, chileno, etcétera, encontró en Venezuela, en esa república que tenía esas características que vos decís. De todas maneras, había un cierto espacio acotado, muy acotado, de libertad de expresión y de publicidad y propaganda en contra de los gobiernos militares. Así que estamos en víspera de ese cincuentenario de oprobioso de la historia argentina. Así es, y también saludamos a Telma, que hoy no está acá en el estudio, pero está en el programa, ¿no? ¿Está? ¿Telmi? Sí, aquí estoy. Acá estoy, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, Telma? Bien, bien, escuchándolos y sí, recordando también hace 50 años cuando, bueno, nos enteramos, aunque ya venía con un clima golpista que sabíamos que en algún momento iba a pasar, estaba por pasar, ese momento tremendo en donde, como dijo Atilio, estaba Bordaberry en Uruguay, ya estaba Pinochet en Chile, estaba Geisel, creo, en Brasil, Stroessner en Paraguay, en fin, era en Banzer en Brasil, en Bolivia, perdón, estaba toda la región tomada por la dictadura, porque Estados Unidos, a pesar de que se llenaba la boca hablando del mundo libre y de la no injerencia en otros países y de la democracia, la realidad es que había abierto en Panamá la Escuela de las Américas, y ahí adoctrinaba y formaba justamente a quienes años después iban a ir siendo los diferentes dictadores de nuestros países, ¿no? Que les aprendían ahí mismo a torturar, a perseguir, a matar. Así que creo que va a ser un aniversario muy especial. Hay muchísimas, pero muchísimas marchas, celebraciones, de todo tipo en diversos barrios, en todo el país, así que yo creo que con todo el corazón y recordando a las madres de Plaza de Mayo en primer lugar, vamos a estar celebrando esto que es sobre todo el nunca más. Así es. Sí,
La verdad, Telmi, que es muy especial 50 años, además del número en sí mismo, medio siglo, pero además, para agregar a lo que ustedes dicen, porque en este gobierno actual de Javier Milei encontramos una absoluta continuidad de la esencia de quienes comandaron ese golpe de Estado, porque por eso en Argentina lo llamamos golpe cívico, militar, empresarial, etcétera, porque los militares no eran unos locos perversos, sí eran unos locos perversos, pero digo, no es que hicieron eso porque eran eso, sino que justamente trabajaron al servicio de la clase dominante del capital transnacional occidental, bajo alineamiento absoluto a Washington, como acabas de mencionar, Telmi, y el plan económico, ¿no? La figura central un poco de ese gobierno, primera junta militar, José Alfredo Martínez de Hoz, desplegó ese plan económico de 12 puntos que si hoy lo leemos, y hay mucha gente que se encargó y se está encargando en estos días de mostrarlo y de hacer la comparación, y vayan, búsquenlo en un minuto, esos 12 puntos son exactamente iguales que el plan económico que está aplicando Caputo y Milei hoy. Lo mismo, ¿no? Entonces hay una continuidad absoluta, la dictadura genocida se encargó de intentar disciplinarnos a sangre y fuego a través del terror, de la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, la violación, el exterminio, el robo de bebés, todas las atrocidades que sabemos y que somos encargados y encargadas de pasarle la bandera de esa memoria viva a las futuras generaciones, pero que además se suma a luchar contra ese mismo proyecto que hoy nos gobierna bajo otras modalidades, pero también nos gobierna, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho, el proyecto del mileísmo es la culminación del plan de Martínez de Hoz, lo que Martínez de Hoz y la dictadura militar no pudo hacer, algo que hizo el menemismo, privatizaciones, etcétera, bastante, efectivamente. Macri volvió a retomar impulso en esto y este proyecto que ahora encuentra, yo creo que su culminación en manos de la coalición gobernante, ¿no es cierto?, en donde Milei es la figura del estandapero de una coalición de estafadores, ladrones, corruptos, de lo peor que hemos tenido en la Argentina. Ojo, estas calificaciones que yo acabo de hacer, son las que hace la prensa especializada en Estados Unidos y en Inglaterra, porque con el tema de la libra, la estafa de libra, un costo mínimo de $400 millones que involucra la figura del presidente de la República, nada menos, directamente. No es que un colaborador de Milei hizo posible la estafa. Milei en persona fue el que le dio la especie de bendición que permitió la estafa esa gigantesca, que está acá en la Argentina, no está siendo examinada por la justicia de nuestro país, pero sí en Estados Unidos, y allá han dicho que si vos te estafás por $400 millones, y va a ser difícil que te salves de la cárcel. Sí, además, Telma, adelante. No, yo iba a cambiar un poquito de tema y quería subrayar en relación a lo que hablábamos antes de la dictadura militar, que efectivamente este plan que hoy Milei está, digamos, redondeando y tratando de ponerle el moño fue también un ensayo, como decía antes Atilio, un proceso abarcador de toda la región que empezó efectivamente en Chile y que Milei lo que está intentando además es emprender una batalla cultural, es decir, lo que está intentando en este 50 aniversario es cambiar un poco el concepto de que está tan arraigado en todos los argentinos de lo que significó ese golpe atroz para todos nosotros. Está buscando, por ejemplo, en la ESMA, que es ese lugar simbólico donde se conoce la verdad, donde tenés visitas guiadas, tenés información, podés entender bien qué es lo que pasaron esos años, están tratando de cambiar el discurso, de cambiar la argumentación y el contenido con el concepto de conocer la verdad completa. Como si, ¿qué es conocer la verdad completa? Es tratar de disfrazar y de ocultar lo que hizo el gobierno terrorista con la doctrina, la famosa doctrina de seguridad nacional implantada desde Estados Unidos. Sí. Quería combinar eso, que Milei no solo tiene un proyecto económico, sino también un proyecto cultural que es cambiar el concepto de las cosas.
Así es. Sí, y también la continuidad, para retomar las continuidades de esos hace 50 años y a la actualidad, con todos lo que vino también en el medio, que fueron también continuidades y después rupturas, ¿no? Porque también tuvimos proyectos que fueron en contra de esa línea en los 12 años del gobierno kirchnerista, en fin, pero ahora para retomar lo dramático de la historia, también vemos la continuidad, como ya también decía Atilio y Telma, la continuidad en esta reorganización imperialista. Si aquello fue también una reorganización imperialista, también una reacción a una ola revolucionaria que se estaba desplegando en América Latina, producto también del contagio, del hermoso contagio del triunfo de la Revolución Cubana, a partir de la década del 60, que se extendió movimientos revolucionarios contra otras dictaduras anteriores en casi todo también Sudamérica y Centroamérica, y que, bueno, bajo las doctrinas de la seguridad nacional, articularon con los manuales franceses este método de la desaparición forzada para desarticular la organización popular, los movimientos revolucionarios. Hoy también tenemos con este corolario Trump a la doctrina Monroe también una reorganización imperialista sobre lo que consideran su patio trasero, y hay un avance muy fuerte, que es lo que vamos a estar, como analizamos siempre todos los sábados acá, vamos a estar hoy también profundizando. Vamos a tener una entrevista con un compañero de Venezuela para ver cómo está transcurriendo también la resistencia en Venezuela a partir de, ya sabemos, los bombardeos del 3 de enero. Y también vamos a hablar con una compañera de Cuba. Así que nos hable un poco sobre la cotidianeidad de esta Cuba agredida de una manera brutal por el imperialismo norteamericano. Es decir, siempre hubo bloqueo. En este caso el bloqueo ha sido llevado a su extremo y ya claramente constituye un caso de genocidio. Así es. Y bueno, yo tengo también una linda noticia para mí, que me voy a ir finalmente a Cuba. Me parece excelente noticia. Sí, me quedó pendiente porque íbamos a ir para la Feria del Libro, pero se suspendió, se pospuso, todavía no sabemos cuándo, bajo estas circunstancias difíciles. Así que bueno, voy a estar participando del Coloquio Patria, ahora a mediados de abril, así que bueno, también con la compañera Pili de Nodal, la directora Paula Jiménez, la directora de Nodal, y otras compañeros más y compañeras que vamos a estar pudiendo ir, así que bueno, eso también. Sí, adelante. Decía que bueno, tenemos entonces el informe de nuestro amigo en Venezuela, podemos dar el nombre ya. Sí, no? William Castillo lo van a tener acá en primera persona. Que ya nos acompañó varias veces, después lo presentamos como corresponde. Después, desde Cuba, Tamara Lieberman, que es profesora en la Universidad de La Habana, en el Instituto de Estudios Internacionales, y después tenemos nada menos que a Efraín Davidi, que es miembro del Partido Comunista de Israel, con un informe directo de más de media hora desde Tel Aviv, que es realmente una contribución al periodismo no solamente argentino, sino internacional. Bien porque interesante. Muy poca gente habló desde allá y habló como Efraín. Así que los invitamos a toda la oyentada a que se aguanten estas 2 horas de programa, no se van a arrepentir, se los aseguro. No, va a estar muy bueno. Y pueden escribir al 11 3200 0530 para participar, como hacemos cada sábado, de un sorteo de un libro. Esta vez es La risa de Dios, de Teresa Castillo, de la editorial Luxemburg. El compañero o compañera que gane, que pida por el libro y luego gane el sorteo, lo va a pasar a retirar en la semana por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 925. Pero ahí está, la librería se ve rápida, es la única que hay entre en toda Carlos la cuadra. Calvo y Estados Unidos, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, así que ya saben, participen. Y bueno, aprovechamos ahora para saludar y agradecer a nuestro querido productor general en la coordinación, en todo, en el streaming también, Leandro Deza, querido, muchísimas gracias por tu acompañamiento y trabajo de cada sábado tan valioso. Y también en la operación técnica saludamos y agradecemos a Gustavo Hoffman, en la producción artística Lalo Recanatini, y de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque no lo dije, pero ustedes ya lo saben que esta es una coproducción entre la radio de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y esta querida radio de las Madres de Plaza de Mayo,
Qué honor decir, solamente nombrarlas y estar acá con los pañuelos blancos en este prolegómeno de los 50 años del golpe de Estado genocida. Estamos acá, estamos con el espíritu y la fuerza de Eve y todas las madres, de Carmen Arias. Así que bueno, ahora vamos a una tanda. Bueno, también agradecemos a toda la grupo de radios que nos retransmiten acá en Argentina y también en América Latina. Y bueno, vamos a vernos en las calles antes de ir a la tanda. Ya decimos, todas y todos los argentinos saben, pero les contamos a los demás y las demás compañeras que nos escuchan en otros países que el martes 24 de marzo va a haber una gigantesca marcha repudiando la continuidad de Milei, de aquellos planes de la dictadura, pidiendo dónde están, para que sigamos buscando a nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, porque todavía hay muchos archivos por abrir y por buscar. Y cierro con esto y vamos a la tanda, Leandro, no me mates, que también es muy importante, por lo que decía Telma, que por esta continuidad de la impunidad, del negacionismo y la reivindicación, más que el negacionismo, de la dictadura genocida, que también como la historia viva no permite avanzar ese negacionismo, esa reivindicación. Por ejemplo, con el hallazgo hace pocas semanas de en uno de los campos de concentración clandestinos más importantes, después de la ESMA viene La Perla, este campo de concentración terrible en Córdoba. Se encontraron, hay un montón de huesos y cuerpos, pero se halló la identidad del equipo argentino de antropología forense, que es una eminencia en el mundo entero. Halló la identidad de 12 compañeros y bueno, se sabe los nombres, están ahí, así que bueno, la verdad aflora, la lucha sigue y nos vemos en las calles el martes desde el mediodía todo el día. Ahora sí, vamos una tanda en Diálogo Internacional y volvemos con las entrevistas. Diálogo Internacional. Se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré. Pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio, somos Eve. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio, prendete. AM 530. 20 años. Somos radio, somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú.
aroma en la mañana de café Bantú, Bantú. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. La patria no se vende. Vuelve a La Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Entradas por Passline. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad. Los que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que uno tenía. A veces medio sueldo o cuarto sueldo para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente. Eve de Bonafini, AM530. Somos radio. Somos Eve. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos radio. Bueno, estamos aquí en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y vamos a porque todo tiene que ver con todo, justamente. Y hablábamos recién la continuidad de los reordenamientos imperialistas o sus intentos de recolonización, como los tuvieron allá por los 70 con estas dictaduras, y ahora bajo otras maneras, incluso más directas de palabra, ¿no? Claro. Porque dicen todo lo que van a hacer. Hay un paralelismo, ¿sabés, Paula? La brutalidad de la dictadura militar, el carácter sangriento, bestial, hoy en día se refleja en las palabras de Milei. La brutalidad del estilo de Milei, lo grosero, lo chabacano, lo realmente de lo peor que caracteriza su discurso, me parece que es la réplica en el terreno del discurso de la violencia que aplicaron los militares con la gente a los cuales ellos consideraban subversivos y que por lo tanto eran personas que podían disponerse y hacer cualquier cosa con ellos. Sí, tenés razón cuando dicen, no quiero repetir las bravuconadas, pero corran zurdos, que lo van a matar, todo, ¿no? Y el todo lenguaje, el tiempo los improperios, los insultos, la descalificación. Y además la forma, cuando vos mirás ese rostro así contraído, lleno de un odio bestial, el mismo odio que tendría seguramente el torturador cuando agarraba a una mujer que estaba a punto de dar a luz y le la sometía a torturas. Sí. O sea, hay una corriente subterránea que liga el estilo comunicacional y político y gestual de Milei con el estilo práctico de represión de los militares hace 50 años atrás. Sí, y también la continuidad en la proscripción, por ejemplo, claro. Y no quiero dejar de decir, antes de ir ya que tenemos nuestro entrevistado, que tenemos hoy a la principal líder política de Argentina, presa y proscripta. Así Entonces también hay una continuidad entre esos 18 años de proscripción del peronismo y lo que fue después el golpe de Estado, que también directamente prohibió la política. Tenemos una continuidad también en esto, en esta proscripción, que también intentan secuestrando, ¿no? Porque estoy ya haciendo este paralelismo de palabras, usando la palabra secuestro, porque ahora vamos a una entrevista
con un compañero de Venezuela, también secuestrando de alguna manera a esta líder argentina, proscribiéndola, también es una... Y que intentaron matar también. Absolutamente, Paula, también víctima de un intento de magnicidio, también es una manera de infligir terror y miedo y intentar, bueno, que no nos metamos en política, pero lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, y ahora justamente como todo tiene que ver con todo, también en Venezuela han secuestrado con los bombardeos criminales sobre Caracas y otras ciudades de otras provincias, otros estados de Venezuela, el 3 de enero. También a Nicolás Maduro lo quisieron matar, al igual que a Cristina, antes de secuestrarlo finalmente. Eso fue en 2018, en agosto de 2018 hubo también un intento de magnicidio con drones. Pero bueno, para hablar cómo está hoy Venezuela resistiendo y bueno, y de todo lo que querramos ahora preguntarle, estamos conectadas con William Castillo, que es un compañero muy, muy querido, que ya hemos tenido el lujo de que nos acompañe en Diálogo Internacional en varias ocasiones. William Castillo es viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, además de un gran comunicador, periodista y bueno, un montón de cosas más. Queridísimo William, acá te saludamos, Atilia Borón, Telma Luzán y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes, Paula, Atilio, Telma, y bueno, intercambiar ideas sobre las preocupaciones y los fenómenos y los procesos de nuestros pueblos. Así que bueno, a su orden aquí. Bien. Bueno, contanos, hubo una reorganización ministerial en estos últimos días en Venezuela. ¿Qué se puede decir de esa reorganización? Nos dejó un poco sorprendidos, por lo menos a mí, pero bueno, era evidente que iba a producirse, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que en Venezuela, no sé si sucede lo mismo en Argentina, pero hay una tradición de reorganizaciones ministeriales a comienzos de año. Es decir, aquí normalmente hay una gran expectativa en los primeros días de enero, que es cuando se produce, durante el mes de enero, digamos, se cambian ministros, se mueven personas, en fin, es una tradición. No me expliques de dónde surgió, la verdad que no la conozco, pero creo que fue el propio Chávez quien dijo, bueno, una renovación. Claro. Y los comienzos de año siempre son motivos para estas cosas, es decir, que se suele hacer. Claro, la diferencia es en qué condiciones se está haciendo en Venezuela en estos momentos, ¿verdad? Las condiciones políticas han cambiado de manera significativa. Así como las liberaciones, las famosas liberaciones de personas detenidas o enjuiciadas, era un proceso que ya se había avanzado con Nicolás Maduro. En diciembre se liberaron cientos de personas y después se dijo, no, pero es que Trump ordenó que se liberaran las personas. No, ese proceso ya venía dándose. En todo caso, creo que lo importante es que aquí hay un gobierno, que es un gobierno encargado. Así lo dice todos los días la presidenta encargada, así lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente constitucional de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro Moros, secuestrado en Estados Unidos, junto a la primera dama y diputada Cilia Flores, y en ese vacío, digamos, forzado, en esa ausencia forzada por un acto de fuerza, por un acto de guerra, por una agresión militar, el TCJ interpretó que lo que debía hacerse es que la vicepresidenta asumiera la presidencia de forma encargada, así dice el decreto y la decisión del TCJ sobre su nombramiento, y en ese carácter la nombró y la juramentó la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, lo primero es eso, que no hay otro gobierno, aquí hay un gobierno que es el de gobierno de Nicolás Maduro, pero el gobierno encargado, que digamos el gobierno en funciones, vamos a decir in charge, como dicen en Estados Unidos, está negociando la situación política y judicial de Nicolás Maduro, del presidente y de su esposa. Por supuesto, produce una transformación, una recomposición de su gabinete que está en línea con lo que viene diciendo el gobierno. Es decir, hay una línea de ampliación, de amplitud política, se ha aprobado una ley de amnistía bastante amplia. Vamos por más de 1.000, o sea, ya ha superado de lejos el 1.000.000 de personas que han sido amnistiadas. El proceso sigue abierto, hay una comisión parlamentaria y en esa línea se producen unos cambios que van en línea con estas cosas que viene diciendo la vicepresidencia. Se han incorporado cuadros técnicos de la industria petrolera,
cuadros técnicos en distintas áreas y una recomposición del gobierno, donde lo más llamativo, sin duda alguna, es el cambio en el Ministerio de la Defensa y en el alto mando militar, que prácticamente ha sido renovado por completo. Creo que es una medida también que se adapta a un momento, a una consecuencia derivada de la agresión militar. Claro. Es decir, que es lógico que haya ese tipo de movimiento y de recambios y reposicionamiento de funcionarios dentro de un gobierno que es el mismo, que está absolutamente unido, que no hay ninguna división, no hay ningún cisma político en el chavismo en estos momentos, pero que evidentemente es llamativo fuera de nuestro país. Sí, pero sin embargo, tengo entendido, te pregunto también, William, que el nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, es también, para contrarrestar las operaciones de las prensas burguesas o de lo que dicen en Estados Unidos, o de que todo intentan achacárselo a decisiones de Trump que de él sí obedece, ¿no? Más o menos lo pintan así. Y justamente este compañero es un chavista de siempre, era del SEBIN, ¿verdad? Estaba dirigiendo ni más ni menos que el órgano de inteligencia, o sea, no es que es alguien puesto amigo de Estados Unidos. El general González, así es, el general González es un general de larga tradición que ha ocupado distintos cargos en el gobierno del comandante Chávez, del presidente Maduro, y ahora, bueno, asciende a la jefatura del factor militar en Venezuela. Es decir, no es una persona ajena, es una persona que tiene una historia política y de cargos dentro del gobierno. Así ha sido con varias de las personas. O sea, incluso está sancionado, ¿no? Perdón, que incluso está sancionado el general Está sancionado por Estados Unidos. Entonces, el gobierno que se supone está siguiendo las directrices de Trump nombra a un alto funcionario que está sancionado por Estados Unidos como ministro de la Defensa. Eso de por sí ya tendría que ser aclaratorio de eso. Pero es evidente que hay estas campañas que buscan, sobre todo, Atilio, Telma y Paula, es dividir a los sectores que fuera de Venezuela apoyan a la revolución bolivariana. Es decir, se está construyendo la narrativa de la traición que se empezó a construir el 4 de enero, cuando Trump declara de que tiene el control de Venezuela, que prácticamente le ha designado a Delcy Rodríguez y que la tiene en sus manos y que va a hacer con Delcy Rodríguez lo que quiera. Eso que no ha sido probado, que los hechos demuestran exactamente lo contrario, es una narrativa que se quiere imponer para dividir, para romper la solidaridad con Venezuela, para quebrar los movimientos de apoyo a Venezuela, para nuevamente seguir criminalizando al gobierno de Venezuela, cuando la verdad es que hay un proceso de negociación entre dos gobiernos soberanos, por supuesto, bajo una condición de amenaza. Eso no lo hemos negado ni lo vamos a negar. No es una negociación entre iguales, es una negociación absolutamente asimétrica. Es de una potencia nuclear que nos agredió y que ahora dice, bueno, vamos a negociar. Bueno, vamos a negociar bajo las condiciones de una agresión. Y estamos negociando bajo condiciones de una agresión. Así que yo diría, sobre todo que, bueno, no se pueden, hay que siempre estar aclarando estas cosas fuera de Venezuela, que la gente, les voy a decir una cosa, hay gente que quiere creer eso. O sea, no es que la mentira es tan sofisticada que va a engañar. Hay gente que quiere creer esto porque quiere seguir una posición de negación respecto a Venezuela y porque sus predicciones no se dieron, que era que iba a haber un cambio de régimen, que iba a haber una caída de la revolución bolivariana, lo cual no ha producido. Sin embargo, repito, esto no niega una situación política compleja de fragilidad en esa negociación, de amenaza permanente y de coerción que Estados Unidos le ejerce verbalmente a través del máximo dirigente de ese país y de todos sus funcionarios. Mientras que la respuesta permanente de la presidenta encargada y de sus altos funcionarios es: estamos en diálogo, queremos la paz, queremos mejorar las relaciones con respeto a la soberanía de Venezuela y queremos resolver los temas políticos, entre los cuales está el secuestro del presidente. Dime una cosa, ¿qué reacción ha tenido la derecha que se ha incorporado de alguna manera a la Asamblea Nacional, digamos, la derecha no golpista, si es que existe una derecha no golpista en Venezuela? ¿Cómo están actuando ellos ahora? Sí, para ser generoso, yo diría que hay una derecha no golpista que estuvo cercano al golpismo, para decirlo menos. Pero bueno, pasemos la página. Es decir, esa derecha viene legitimando de alguna manera el sistema electoral, el sistema político, ha participado, tiene alcaldes, tiene gobernadores, uno no los ve llamando, en los últimos años al menos, digamos en los últimos 3, 4 años, no los ha visto llamando a la invasión, han sido críticos con las sanciones,
apoyaron la ley de amnistía, con algunas observaciones, bueno, típica de la derecha, ¿no? Que siempre quiere más, ¿no? Cuando la ley de amnistía es un proceso progresivo, no es una ley que resuelve todos los problemas que están pendientes. Nosotros no podemos descartar el problema de la justicia. Nosotros no podemos descartar que hay gente que cometió delitos graves y que están excluidos de la amnistía. Entonces no es un perdón absoluto para todos los delitos, para delitos de asesinato, para delitos ligados a asesinatos políticos. Aquí hay gente presa porque fue capturada con C4 en su casa, ligados a conspiraciones políticas. Entonces hay unas restricciones a la ley, pero ellos apoyaron la ley, apoyaron la reforma de la ley de hidrocarburos de manera unánime, que bueno, es una reforma también que ha suscitado toda suerte de debates, muchas veces muy mal informados o muy mal intencionados en el extranjero, pero digamos, está teniendo una actitud con vistas a lo que se supone va a ser, digamos, un proceso de normalización de la vida política que para nosotros es, mira, vamos a resolver los problemas políticos por vías electorales. Aquí no puede haber más golpismo, aquí no puede haber más ataques a la Constitución, aquí no puede haber más llamadas a las sanciones, a la invasión del país. Dejemos eso atrás y vayamos a la lucha política, vayamos a las comunas, que acaba de tener una elección, vamos a los procesos electorales que están y vamos a discutir un cronograma electoral. Aquí nadie está diciendo que no se pueda discutir un cronograma electoral siempre que se resuelvan asuntos de fondo, como es el tema del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Porque ningún país puede ir a un proceso electoral teniendo su presidente legítimo secuestrado. Entonces yo creo que, digamos, ese sector ha de alguna manera reconocido y ha hecho una suerte de acto de constricción política frente al país, no muy abierto, la verdad, pero bueno, no le vamos a pedir peras al olmo, es un proceso progresivo de incorporación de esos sectores a la vida política plena de nuestro país. Estamos hablando con William Castillo, él es viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta, William. Muy bien, ¿qué tal? Dos preguntas, cortitas. Una, vos hablaste muy bien de conversaciones asimétricas, en donde Venezuela evidentemente se encuentra en un lugar de mayor fragilidad. La primera pregunta es saber si hay algún otro país o funcionario o algún otro elemento que, aparte de Estados Unidos y Venezuela, interviene en esas conversaciones. Esa es la primera. La segunda es relacionada al juicio del presidente Maduro, porque él está, como bien sabemos, prisionero en Estados Unidos, y hay un juicio por delante, tiene que haber una fecha, según yo lo que voy leyendo por los distintos medios, con dificultades y con trabas. Me gustaría que nos digas cómo va ese juicio, para cuándo sería, si se le impide, bueno, desde ya no lo consideran prisionero de guerra, pero si tiene algún tipo de impedimento. Sí, bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera, rápidamente, yo no formo parte del grupo de la negociación, entiendo, pero obviamente no lo puedo afirmar oficialmente. Esto que les digo es un análisis que yo hago como ciudadano. Entiendo que hay factores que han apoyado discretamente este diálogo, internacionales, que son países que son tanto amigos de Estados Unidos como amigos de Venezuela, pero que esto no está sujeto por ahora a ninguna suerte de esas cosas que se montan en estos procesos, que si los amigos y tal y qué sé yo, que siempre terminan jugando para alguno de los lados, sino que aquí más bien hay una negociación bilateral, cara a cara, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Lo que se acuerde allí se acordará y las diferencias que tengamos se discutirán en ese espacio. Eso es lo que yo te pudiera decir sobre eso, pero sé que hay algunas gestiones de buena fe se han hecho desde el extranjero para facilitar el diálogo, sobre todo para crear condiciones de respeto, y yo creo que se está logrando. Eso es difícil decirlo si uno no está metido directamente en la negociación, pero el ambiente que uno tiene es que se van avanzando en una agenda donde Estados Unidos tiene el peso puesto en la economía. Nosotros queremos que las negociaciones ayuden a la recuperación de la economía, pero nosotros tenemos una agenda política. Es decir, la normalización de las relaciones, la solución del problema judicial, de la situación ilegal y el secuestro del presidente, sea a través de un juicio justo o sea a través de alguna otra decisión, se resuelva una situación que para nosotros es central porque es el jefe del Estado. Ahora, con respecto a
Tú me decías que la segunda pregunta la situación judicial de Nicolás. El presidente Nicolás Maduro. Bueno, brevemente, porque es bastante complejo y llevaría tiempo explicar las últimas decisiones. Cuando el 11 de marzo, el jefe del Departamento de Justicia, o sea que el fiscal general, para efectos del fiscal general de Estados Unidos, le envía a la jueza que lleva el juicio, le envía una comunicación con un anexo de una carta del Departamento de Estado donde dice que se reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela, jefe de Estado, así lo dice, y entonces como la única autoridad capaz de nombrar representación judicial en Estados Unidos. Esto tiene una importancia fundamental para el juicio del presidente y para los juicios económicos, por ejemplo el juicio de Citgo, porque allí está abriendo Estados Unidos, me imagino que es parte obviamente de la negociación, un camino para que en los juicios sobre Venezuela, sean de carácter económico, arbitrajes, todo este tipo de demandas que tenemos, que son unas cuantas en los Estados Unidos, como el caso del presidente, la representación judicial pueda ser nombrada y reconocida en los tribunales de Estados Unidos por Delcy Rodríguez. Y eso abriría, no soy experto jurídico, obviamente no soy abogado, tampoco experto en temas penales, abriría la posibilidad de que efectivamente entonces se resuelva el problema de la representación judicial del presidente. El presidente ya dijo que no tiene los recursos, que él es el presidente de Venezuela y que él aspira a ser defendido por una representación judicial, por un abogado nombrado y pagado pues por el gobierno de Venezuela. Así que yo creo que ahí hay un camino. Ahora, es evidente que la primera audiencia creo que estaba para estos días. Para el 26. La verdad que no tengo... no sé si se postergó un poco, era un poco antes, se ha postergado. Y yo diría que esperemos a ver, es decir, porque hay un tema pendiente, como tú dices, que ya lo mencionaste, Telma, pareciera que no se le va a reconocer la jefatura del Estado, es decir, no se va a reconocer como un prisionero de guerra jefe de Estado, porque es el tema de inmunidad que Venezuela planteó como cuestión previa. Si la cuestión previa era aceptada, es decir, Maduro es jefe de Estado, entonces no había juicio. Y eso hubiera sido perfecto. Pero Estados Unidos al decir, yo reconozco otro jefe de Estado, y además detuve a Maduro cuando no lo reconocía, de alguna manera también está diciendo, bueno, ese tema debe ser desechado. O sea, el tribunal, al decir, Maduro al ser secuestrado, capturado por ellos, secuestrado para nosotros, no era jefe de Estado porque no lo reconocían y ahora tampoco lo pueden reconocer porque reconocen a otra, aunque reconozcan a la que dejó Nicolás Maduro. Pero esas son formas, digamos, los abogados saben de eso, cómo se construye en la formalidad jurídica una decisión política. Ahora bien, lo que sí es importante para nosotros es que el presidente pueda tener la representación de los abogados que él ha designado, que eso pueda ser pagado y pueda ser aceptado, porque recuerda que nuestras cuentas estaban bloqueadas y no se podía pagar a los abogados y los abogados lo denunciaron. Entonces creo que eso allá en el camino, ojalá, lo digo más bien no como una predicción, sino como un deseo, de que el presidente pueda contar con la representación judicial y bueno, si es el juicio, se inicia el juicio donde nosotros estamos seguros, el presidente va a salir. Si uno puede confiar mínimamente en un juicio justo al presidente, creo que va a desmontar toda la canallada que se ha montado contra él y contra su esposa. Así es. Sí, tuvimos el otro día un foro de los que hacen todos los jueves en internacionales con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, con Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente, que es diputado, y lo que dijo es que el 26 iba a haber una audiencia, pero que era meramente procesal, ¿no? Que no esperábamos mucho de eso porque era algo como una cosa muy burocrática. William, yo me quiero poner un poco en abogado del diablo, que es un rol horrible, pero simplemente porque te cuento que no es nada nuevo. De abogado tienes pinta, de diablo no, Paula. Bueno, no sé. No, porque ustedes sabrán que obviamente el bombardeo mediático, la guerra cognitiva, psicológica, sobre todo, bueno, en el interior de Venezuela también, pero en el exterior es muy fuerte. Y acá en Argentina particularmente también penetra en el campo popular nuestro, ¿no? En la militancia también hay un grado de confusión, de dudas, que aún tratando, quienes estamos muy siguiendo de cerca el proceso de Venezuela y tratamos de dar ese debate en los medios, escribiendo, hablando, etcétera, igual así se sigue repitiendo. Compañeros muy cercanos, muy y cercanas, hablan como si de facto
se da como por hecho de que Estados Unidos controla Venezuela. Se da por hecho de que hay una especie de protectorado. Te juro, a mí me sorprende porque cada día escucho compañeras repitiendo eso. Entonces vos dijiste antes, cuando al principio estabas contando y hablaste sobre un montón de medidas políticas y económicas que se vienen desarrollando en esta etapa forzosamente nueva que están viviendo, y dijiste, bueno, en los hechos se demuestra que continúa el mismo gobierno revolucionario y que estamos negociando con soberanía, con un acondicionamiento terrible, con los misiles apuntando en las presiones. Ahora, yo te pregunto, insisto sobre eso, ¿qué podrías decir? Porque dices, en los hechos se nota, pero evidentemente no lo quieren ver, como vos dijiste antes, se ve algo diferente. ¿Cómo podrías ahondar eso? Hay un problema de fondo que se han creado en las redes sociales. Es decir, la gente cree algo sin pruebas y luego uno tiene que demostrarle que eso es mentira. O sea, fíjate, ahora yo lo voy a decir con mucha sinceridad y con mucho respeto a los compañeros y compañeras fuera. Hay gente que quiere creer eso. No importa lo que tú le digas y no importan los hechos, porque yo digo, si tú miras los hechos, te voy a poner un ejemplo concreto. La negociación petrolera. No, que ahora Trump se agarró el petróleo de Venezuela y de él se lo está entregando. El petróleo se está pagando, acaban de entrar $300 millones y la presidenta los dedicó a aumentar el bono de los trabajadores y de los pensionados de Venezuela. Eso decían que no entraron. Vos decís que sí entró. 10 millones de personas, Paula, recibieron un incremento del bono, producto de los ingresos que están pagando las empresas que están comprando estadounidenses el petróleo venezolano. Entonces eso es un hecho. Ahora, si ante ese hecho la gente dice, no, pero es que yo creo, porque yo creo lo que dice Trump, bueno, ese es tu problema. O sea, de verdad yo creo que llega un momento cuando tú me dices, ¿qué se le puede decir? No se le puede decir nada a nadie que no quiera creer en los hechos, que no quiera analizar. El que se queda con los tweets de Donald Trump y no cree cuando Donald Trump habla de Gaza o de Irán o de Cuba, pero sí cree cuando Donald Trump habla de Venezuela, es su problema. No hay forma de combatir eso. Te lo digo de verdad. Y nosotros estamos muy relajados con eso. El que quiera ser un revolucionario, se llame progresista, o sea, y quiere entender con madurez la geopolítica, perfecto. El que quiera colocarse en posición de chantaje y de chantajear a Venezuela con estupidez y con ridiculez, que todos los días hay que estarle respondiendo, la verdad es que no se puede hacer mucho, Paula. Bueno, sí, clarísimo, es así. Lo que podemos hacer es seguir difundiendo las verdades de lo que están haciendo, que obviamente no es ningún proceso puro, como no lo existió nunca en la historia. Es un proyecto revolucionario con sus contradicciones, que camina, que avanza, y como decía Lenin, un paso adelante, dos atrás, pero ahí están. Cierto repliegue para reforzarse y volver a triunfar. Eso es lo que esperamos. Creo que Telma quería decir algo. ¿Telma? ¿Querías decir algo? Estás muteada. Estás muteada, Telmi. Ahora. No te autocensures, Telma. No, ya decir que el gobierno de Venezuela te censuró en la entrevista. Claro. En cualquier momento lo dicen. No, ya era mi pregunta, era la que había hecho antes, así que gracias. Esa es la de antes, sí. Bueno, la verdad que habría un montón de cuestiones para seguir charlando, querido William, porque hay tanto que seguir mostrando sobre Venezuela. Vamos a volver a llamarte en otra ocasión. Te agradecemos un montón tu claridad de siempre. Así que bueno, el que quiere ver, que vea, el que quiere oír, que oiga. Acá en la Radio de las Madres aportamos a abrir estos micrófonos a gente tan clara como vos, William, querido. Muchas gracias. Muchas gracias a Tilio, Telma, Paula, y es un gran honor y un gran placer siempre conversar con ustedes. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos luchando. No, repito, como tú dices, aquí no hay un proceso puro, aquí hay contradicciones, aquí hay dificultades, aquí hay errores. Y nosotros estamos también reconociendo los errores. Podría hablarte en algún momento que me llames sobre lo que yo creo que han sido los errores, porque es un debate que tenemos. Ahora, lo que no podemos decir es que aquí ha habido un proceso de traición. Los que están desde sus teclados, fuera del país, sin aportar pruebas, sin aportar razones, sin aportar hechos, diciendo que aquí la revolución se vendió y se entregó, bueno, que lo sigan haciendo. Nosotros, como con ustedes, seguiremos diciendo la verdad de Venezuela. Bueno, un gran abrazo, William, como siempre. Te queremos mucho y te admiramos por tu labor. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Bueno.
Qué bueno Bien. escucharlo a William, siempre tan claro, la verdad que lo pueden seguir por redes y todo. Sí, ya nos vamos a una tanda, querido Atilio. Enseguida venimos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Señores, ustedes son nuestros enemigos, son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, míreme a la cara si se anima. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo recuerdo, doy fe, yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo, no hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Atilio Borón, Telma Luzani,
Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y ahora vamos a cambiar a un foco muy cercano, muy amado en nuestra América, que también tiene todo que ver con lo de la entrevista anterior, pero Cuba. Cuba, exactamente, y tenemos en el otro lado la línea nada menos que a Tamara Lieberman. Tamara es investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y Estados Unidos, el CCU de la Universidad de La Habana, y está por supuesto en La Habana. Tamara, buenas tardes. Aquí Paula Clasco, Telma Luzani y Atilio Borón, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, mira, te estamos llamando porque queremos saber cómo está la cotidianeidad en Cuba después de estos bloqueos, de esta intensificación bestial del bloqueo dispuesta por Donald Trump, el tema del acceso al combustible, etcétera. Contanos un poco cómo es que el pueblo cubano está llevando adelante esa empresa extraordinaria de sobrevivir bajo condiciones muy, muy difíciles. Sí, se está pasando por un momento muy difícil. Hay una política de máxima presión de parte de Estados Unidos hacia Cuba, que no es nueva, que se retoma de la primera administración de Donald Trump. Quiero decir que las afectaciones al sector energético y al turismo no son algo nuevo. Hay que recordar que en el 2019 hubo un bloqueo, una persecución a buques petroleros importantes, sobre todo que venían de Venezuela. Y al turismo, si bien había habido una flexibilización durante el gobierno de Obama para que viajen estadounidenses, esa flexibilización se fue acotando, digamos. Cada vez se hizo más difícil, incluso llegó a alcanzar terceros países, como de países de Europa que no necesitaban visa para entrar a Estados Unidos, a Cuba, perdón, pasan a necesitar visa en caso de que visiten Cuba. Esto afecta de manera significativa el turismo, que es uno de los principales renglones de la economía en Cuba. Si una persona, a no ser que tenga un compromiso especial con Cuba, decide ir a una playa en el Caribe y ve que puede ir a Dominicana sin tener ningún problema para entrar después a Estados Unidos, y bueno, generalmente muchos no quieren tener esa traba en el futuro. Entonces, hay otras de las cosas, de las medidas del 2019, que son todas medidas que van a generar un malestar acá en la isla, ¿no? En la vida cotidiana de la población. Hay que recordar que se restringe el comercio, el poco que había entre ambos países, ¿no? La exportación de distintos productos de Cuba hacia Estados Unidos, el tabaco y ron, que tenías, que no era tal vez tan significativo para el lado de Estados Unidos, pero para Cuba sí. Se persiguen a las brigadas médicas cubanas. En el contexto de la COVID-19 hay que recordar que se les acusa de tener vínculos con la trata de personas, exigiéndole a los países que se abstengan de pedir ayuda médica cubana. Entonces, todas estas son medidas, sanciones que comienzan a afectar la cotidianidad de la gente, y más en un contexto de pandemia. Entonces, durante la administración Biden no va a haber grandes cambios.
de las peores medidas que se tomaron fue la de incluir a Cuba en listas negras, como la de patrocinador del terrorismo. Esto fue con Trump, ¿no? Esto fue con Trump. Ahora recién. Se volvió a poner con Trump, porque Obama la había quitado. Sí. Entonces, si recuerdan, Biden había prometido quitar a Cuba de esa lista, pero lo hace 5 días antes de terminar su presidencia, su mandato. Entonces, no cambió nada. Y Trump asumió ni bien asume Trump, la vuelve a refrendar. El mismo día. El mismo día la vuelve a incluir a Cuba en esa lista. Entonces, lo que hay ahora ahora se retoma esa política, ese recrudecimiento de medidas, y la medida que va a ser más significativa es esta orden ejecutiva mediante la cual se amenaza con la imposición de aranceles a los países que comercien petróleo con Cuba. Claro. Entonces, una pregunta. Bueno. Sí, decime. No, quería preguntarte, vos viviste la época que se llamaba la época difícil después de la caída de la Unión Soviética, en donde Cuba también pasó una situación pero muy difícil. Lo recordamos también como un momento de mucho padecimiento, y ese también. Yo quería, Tamara, si pudieras comparar esto a nivel de la vida cotidiana, de la comida, de los remedios, de lo que me acuerdo en aquella época faltaban lamparillas de luz, era como un signo de las complicaciones que tenía Cuba. Yo quisiera si vos podés comparar y comentarnos en la vida cotidiana cómo está eso. Bien, bueno, yo vine a vivir acá en el año 99, los años más duros, que fueron alrededor del 93, un poco en el 92, 94, no los viví, pero estuve algunos periodos de tiempo importantes. Entonces sí puedo comparar un poco. A ver, ahora se consiguen cosas. Lo que pasa es que hay que tener dinero. En ese momento muchas cosas no se conseguían. Entonces había tal vez en ese sentido mayor desesperación en dónde ibas a encontrar la comida, y cuándo iba a venir algo por la bodega, cuándo no. Pero también había, tengo que decirlo así, había mayor esperanza, había una confianza en general de que esto se iba a solucionar, que era un periodo muy duro, pero que se iba a salir. No se ve igual ahora. No se ve igual. De hecho, hay que tener en cuenta que los que nacieron después de los 90 no vivieron la época buena, digamos, no disfrutaron de los logros principales del socialismo, o tal vez los disfrutaron de alguna manera, pero de una tan normalizada, el tener acceso a la salud, el tener acceso a la educación, poder ser universitario, se veía como algo natural, normal. Es la normalidad que se crió en ese contexto, en ese ambiente. Claro. Entonces, es difícil a veces apreciar lo que siempre se tuvo. Aunque eso tiene que ver con el trabajo ideológico que se haga, que en algunos lugares se hace mejor y en otros no, y también del contexto familiar. Ahora hay más cosas, como les decía, pero no es la misma equidad en el acceso a todo. Porque hay que tener dólares para acceder a esas cosas, ¿verdad? Exacto. Hay que tener dólares, o tal vez se puede conseguir algunas cosas en pesos, pero a precios muy elevados. Y además está muy afectado el sistema de salud. Muchas veces no hay antibióticos cuando se va a un hospital y una persona tiene que estar ingresada, le tratan de conseguir alguno, tal vez que no es el óptimo, y le ponen el que hay. La educación también está afectada. En este momento la universidad no está dando clases, se está dando un tipo de clase virtual, pasando clases por una plataforma, pero es muy complicado porque muchas personas no tienen
un fácil acceso a Internet, porque la misma falta de electricidad afecta la señal, y muchas veces los que no están en una zona céntrica de La Habana o están en el interior tienen que hacer no sé cuántos kilómetros en bicicleta para ir a un lugar que hay antena y a ver si ahí pueden bajar las clases. Las clases que le manda el profesor, ¿no? Entonces se hace muy complicado. Y entonces hay un malestar general, y en algunos momentos eso se exacerba cuando falta el agua, que en algunas zonas falta más que en otras, o el corte de luz no se produjo en el horario que se había anunciado. Entonces, todo esto, más allá de las sanciones, también hay que tener en cuenta que los que encargados de resolver cualquier problema, cualquier inconveniente, son las personas trabajadores que están afectados también por toda esta situación económica en el país, que llegan a sus casas y tal vez a la hora de cocinar no había luz, tienen que cocinar a oscuras, o se le echó a perder algo de la heladera, del refrigerador, o no pudieron dormir bien a la noche porque tuvieron apagón, y hacía calor, entonces no se podía poner un ventilador. Hay muchas personas que están recurriendo a tener una energía alternativa, como baterías. Las plantas eléctricas es más complicado porque no hay gasolina para echarles, ¿no? O tener un ventilador con una resistencia, con una batería de distintos niveles. Pero la mayoría tal vez no lo tiene, o tiene lo básico. Entonces, esa misma gente que después tiene que resolver un problema de que no entra el agua en una zona, o que hubo un corte de luz que se programó mal, no lo hace con la misma eficacia que lo haría si estuviese viviendo en mejores condiciones. Entonces es una cadena que se complica, ¿no? Tamara, y cómo la población, imagino que también no es homogénea, hay diversos sectores, debe haber, como en todos lados, sectores más militantes, más compenetrados y compenetradas con la historia, otros no tanto, más subsumidos en la vida cotidiana y este sufrimiento. Pero digo, hay una conciencia, un entendimiento de que todos estos padecimientos son producto de este bloqueo genocida medieval que tienen hace más de 60 años y que ahora recrudeció con el bloqueo energético atroz, y que eso es lo que provoca esta situación, o falta de electricidad, de agua. ¿Hay esa mirada, además de que el malestar también esté? Mira, Paula, la conciencia es menor, no es la misma que antes, que hace, no sé, 20 años atrás. Lamentablemente, las vías de información no son las mismas que antes. Yo creo que tiene mucho que ver el acceso a redes sociales, que a pesar de que la conexión no sea la óptima, todo esto llega, y entonces a veces no se informan por las vías seguras, ¿no? Por fuentes fidedignas. Entonces, los sectores más universitarios, o que están en un ambiente militante, más comprometido, sí tienen conciencia, o que tienen una historia, ¿no? de padres que han estado comprometidos y que te hacen ver de alguna manera el origen de los problemas, ¿no? Las causas. Pero la verdad que es menor que antes. Y cosas que hablábamos con amistades de la universidad, que nunca hubiésemos imaginado ver gente común que diga que, bueno, que sí, que crean esa toma pacífica, que algo tiene que cambiar, sin darse cuenta que ningún cambio pacífico puede venir, nada bueno puede venir de alguien que siempre fue tu agresor y que te está bloqueando constantemente lo más básico, ¿no? Como es el combustible, como son los medicamentos. Acuérdense de todos los insumos para las vacunas que se bloquearon, el buque que no dejaron llegar en la pandemia. Por eso Cuba se retrasó unos meses más en hacer su vacuna. Entonces, lamentablemente,
también hay de eso. Por supuesto, no son todas las personas, no creo que sea la mayoría, pero hay un sector que hace unos años atrás hubiese sido inimaginable que piense así. Es decir, que hay gente que aceptaría una intervención estadounidense. No lo creen. Creo que no creen en una intervención que pueda ser posible. O creen que sí, tal vez algo mínimo. Y como la gran mayoría acá no está de acuerdo con que venga, aunque tengan críticas a lo interno y no piensen todos igual, yo creo que la gran mayoría no está de acuerdo en que desde afuera vengan a solucionar los problemas o a dirigir la política nacional. No sería tan fácil ni posible ni viable una toma, entre comillas, pacífica, ¿no? ¿Tuvo impacto esa foto de Silvio Rodríguez exigiendo su arma, su AKM? Sí. Es muy reciente. Ya. Es muy reciente. Ya. Te contaré en unos días. Bueno, y esa marcha, Tamara, que hubo cuando volvieron los cuerpos de los 32 combatientes cubanos muertos fue muy impactante. En resistencia. Eso dolió mucho y generó unión, creo. Sí, perdón, decime. No, digo para terminar a la audiencia, más que nada, ya sé que vos entendés perfectamente, pero por ahí para aclarar a la audiencia que me refería a los 32 combatientes cubanos que murieron defendiendo la soberanía de Venezuela en los ataques del 3 de enero cuando secuestraron al presidente y que los acribillaron, presentaron resistencia, los asesinaron y luego, retornaron sus restos a Cuba y hubo una marcha muy multitudinaria, fue un momento importante. ¿Eso qué género te preguntaba? Sí. Bueno, la primera fue casi que espontánea, con muy poco tiempo de antelación, mucha gente, el primer día que se sospechaba. A ver, la primera marcha fue cuando secuestran a Maduro y amenazan Cuba, que todavía no se sabía exactamente quiénes habían caído. Y después hubo dos marchas, una para despedir los restos de los cubanos que llegaron, que combatieron en Venezuela para defender al presidente Nicolás Maduro, y otra marcha más que fue al día siguiente, que fue un montón de gente, fue realmente muchísima gente, muy emotiva. Yo creo que eso fue un acto de unión, de alguna manera, que forjó cierta unión, que se sintió, ahí se sintió agresión, agresión externa, ¿no? Porque nos tocaron a los nuestros. Claro. Bueno, yo soy argentina, pero más de la mitad de mi vida acá, puedo decir los nuestros. Claro. Eso fue muy fuerte. Así, cuando yo hablo de los sectores, de gente común, que dice estas barbaridades de que cualquier tipo de cambio, si bien es difícil de creer, al lado de lo que es la población cubana, la mayor parte es un sector pequeño, pero no deja de ser de llamar la atención y de doler que eso ocurra, ¿no? Tamara, me imagino que están al tanto de la enorme solidaridad internacional que hay con Cuba. He leído que ha llegado la flotilla, he leído que está Pablo Iglesias, que hay muchísimas personas ya en Cuba y además en todo el mundo, justamente, no solo solidarizándose en palabras, sino también con haciendo colectas, en fin. Desde ya el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, súper solidario. ¿Está el pueblo cubano al tanto de esto? ¿Cómo lo percibe? Sí, sí está, pero a ver, la gente sigue en su cotidianeidad, con sus problemas, mira con cierta esperanza. A ver, esta solidaridad con Cuba es importantísima. Es importantísima que se haga ver al mundo, que se haga ver aquí que Cuba no está sola. Y lo que representa Cuba
lo que representa Cuba para América Latina y para el mundo. Cuba es la posibilidad de resistencia, de ver que las resistencias son posibles. Si Cuba no está, no es igual. Entonces, Cuba, a pesar de todos sus problemas, sigue, por ese motivo, por resistir, por seguir aquí, sigue siendo un faro que alumbra. Así es. Bueno, Tamara, con esto último que dijiste, la verdad que es la paradoja, ¿no? Porque estos Estados Unidos criminales, que tanto tuvieron que ver en este golpe de Estado que estamos conmemorando ahora, 50 años, ese golpe de Estado genocida, quieren justamente apagar la luz de ese faro que alumbra, que es Cuba, que como siempre decimos, pero no lo van a lograr. Así que, Tamara, te agradecemos muchísimo tu testimonio de primera mano para contarnos, bueno, el panorama que allí tenemos. Aprovecho con Tamara presente para repetir para todas y todas quienes quieran colaborar con la campaña acá en Argentina para poner dinero, para comprar paneles solares que estamos haciendo para enviar a Cuba. El alias es pico.dama.clima. Repito, pico.dama.clima. Y no lo hagan desde la cosa esa de Mercado Pago, porque no les dejan, porque también lo bloquean. Ese señor empresario bloquea también la ayuda a Cuba. Háganlo desde cualquier otro banco. Y bueno, Tamara, te agradecemos muchísimo. Un gran abrazo, Tamara. Que estén bien. Un abrazo para ustedes y gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo. Bueno, vamos ahora rapidito a decir el sorteo. ¿Quién ganó el libro? El libro es... a ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Sí, ¿cómo es? La risa de Dios, de Teresa Castillo, de Editorial Luxemburg. Lo ha ganado acá Leandro de Esa Me Pasa. El ganador es Aldo, terminado, estoy sin anteojos, creo que estoy diciendo bien, 947, de Ciudad, dice Eva Perón, actual La Plata. Ya va a reconocer su mensaje, tiene que pasar a buscarlo en la semana por la librería Badaraco, avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Es un libro sobre la vida política durante la dictadura militar. O sea, no es un libro de teología. La risa de Dios es el título para ese libro. Buena aclaración, y es parte, en esta semana viene muy a tono. Bueno, y ahora nos vamos a quedar, les decíamos, quédense, no se pierdan, porque bueno, el tema también de estos días es por supuesto el ataque de Estados Unidos y Israel, ese ataque imperialista contra Irán y toda la barbarie que están generando también en Asia Occidental, que han matado también a otros más líderes también de allá de Irán, en fin, para un análisis muy profundo desde el punto de vista de Efraim Davidi. Él es profesor de la Universidad de Tel Aviv, es también militante del Partido Comunista de Israel. Y de varias organizaciones contrarias a la guerra y de apoyo a los pueblos palestinos. Así es. Un personaje realmente muy interesante, un argentino que hace 30 años largos que vive en Israel y ha dado, bueno, una visión pero absolutamente imposible de encontrar en los grandes medios, e inclusive te diría, Paula y Telma, en los medios más de izquierda no tienen esa información que nos transmite esta entrevista. Así que Efraim Davidi desde Tel Aviv para todos ustedes. Así es, bueno, ya nos despedimos. Chau Telmi. Chau Atilio. Hasta el sábado. Nos vemos en las calles el 24 de marzo. Cristina Libre y con Eve de Bonafini y todas las madres de Plaza de Mayo en nuestro corazón y de la mano en las calles de Buenos Aires y de todo el país el 24 de marzo, repudiando la dictadura genocida y sus continuadores de hoy. Hasta la victoria siempre. Quédense. Bueno, acá estamos con el profesor de la Universidad de Tel Aviv, historiador argentino que se fue a vivir a Israel y que en este momento nos está atendiendo desde Israel, Davidi Efraim. Estamos con él porque queremos conocer la situación social, política, el drama que está viviendo Israel y que está viviendo todo Oriente Medio. ¿Qué tal? Davidi, acá Atilio Borón, el profesor Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Paula Klashko, y quien te habla, Telma Luzani. Te saludamos desde la Radio de las Madres. Buen día. ¿Qué tal? Buen día desde Tel Aviv. ¿Qué tal, Efraín? Bueno, como te imaginarás, la preocupación nuestra al contactarte a vos es para tener alguien que nos dé un relato vívido desde allá, ¿no es cierto?,
sobre cómo la población de Israel está procesando los horrores de esta guerra. Si no me equivoco, y corregime porque realmente puedo estar en un error, es la primera vez que Israel es víctima, digamos así, de un bombardeo o de ataque misilístico que realmente sería ser el más importante en la historia desde la fundación del Estado de Israel. No digo que antes no hubo muchos problemas, pero me da la impresión, Efraín, que esto me parece que es de otro rango de cualidad. Entonces queríamos conocer tu opinión, ver que nos diga cómo están la gente, cómo están... Israel es una sociedad muy compleja, se habla, no solamente hay judíos, hay musulmanes, hay católicos, hay cristianos. ¿Cómo está reaccionando la gente en general ante esta situación? Bien, ¿cuántas horas tenemos para la respuesta? Tenemos media hora seguro y podemos extenderla, Okay. digamos, porque... No, es una broma. Y aparte, pero esto no es broma, tratando también de responder a la pregunta, si hay una alarma, yo me tengo que levantar, interrumpir e irme a un refugio, ya que las alarmas son constantes, y esta es la primera parte de la respuesta, de que sí es cierto, en Israel hubo muchos ataques con misiles, con cohetes y con todo tipo de cosas que vuelan, con drones, pero esta es la de mayor intensidad. Y hoy es la primera noche que yo particularmente pude dormir 7 horas seguidas, después de mucho tiempo, ya que la última alarma, ya que el ataque no llegó a Tel Aviv, fue a las 3 de la mañana y nos despertamos eso de las 9, con otra alarma, pero esta vez fue seria y hubo que realmente ir a un refugio. Así que con esto quiero decirles de que realmente está habiendo un periodo muy particular en el cual la población civil, no solamente acá, por supuesto, también en el Líbano y en Irán, y en los países del Golfo, estamos viviendo ¿cómo podríamos decir? Una guerra de nuevo tipo, basada en misiles, drones, etc. Y bueno, el ejército es importante, pero lo más importante es la población civil se convierte de todos lados, se convierte en el principal objetivo de la guerra. Y las instalaciones civiles, etc. Bueno, en todo caso, yo quiero hablar un poco de Israel y hay que hacer análisis a 3 niveles. El primer nivel es regional, punto internacional. O sea, estamos viviendo una guerra que es una guerra que nosotros la definimos como una guerra imperialista. Es una guerra en que Israel y Estados Unidos, particularmente Estados Unidos e Israel, que es un país neocolonial totalmente atado a Estados Unidos, está atacando a Irán en una lucha por la hegemonía regional, simplemente. Ahora, yo con esto no quiero decir de que soy el régimen de Irán es un santo de mi bendición, todo lo contrario, es un régimen de terror, pero también el de Israel es un régimen de terror, por lo tanto, no digo que en este lugar o en este conflicto, en esta guerra hay buenos y malos, sino que lamentablemente son todos malos y nosotros solo somos los que pagamos el precio. Estoy hablando de las poblaciones. Ese es un nivel, y bueno, esa guerra todavía no está definida. Es decir, tanto Trump como Netanyahu creyeron que salía una guerra de unos días, la terminaban, asesinaban a algunos dirigentes iraníes y se acababa toda la cuestión. Pero la cosa se va empantanando día a día y cada vez se hace más difícil entender en qué momento esta guerra se va a terminar. Y bueno, en lo que respecta a Israel, la vida está mayoritariamente parada. Si bien hay mucha gente que trabaja con la computadora desde su casa, pero aquel que trabaja, el trabajador metalúrgico, el que labura en un restaurante, no puede hacerlo con la computadora. Hay que ir y trabajar y en condiciones a veces de riesgo. Entonces, tampoco hay escuelas. Entonces, fundamentalmente las trabajadoras se quedan con los niños en la casa. Bueno, y seguimos así. La vida está muy parada en Israel. En general, hace 3 semanas. Y a nivel político, si hablamos a nivel de la Knesset, del Parlamento israelí, tenemos un consenso sionista de apoyo a la guerra. Ahora han empezado algunas voces de crítica en el consenso sionista, de críticas hacia la guerra, simplemente porque por abajo empiezan las críticas a la guerra. Estoy hablando parte de la población israelí, tantos judíos como árabes. No hay que olvidarse que los árabes palestinos, ciudadanos de Israel, son 20% de la población, es una minoría nacional muy grande, y que ellos también tienen lo que decir. Lo que dicen es en contra de la guerra,
y fuera de eso es porque muchos han sido ya víctimas de las bombas iraquíes, de los misiles iraquíes, por lo tanto, esos misiles, entre comillas, son muy democráticos, caen en cualquier lugar y, bueno, matan al que está abajo y poco preguntan si es judío, árabe, mujer, turista, hombre, trabajador. Perdón, David, y dijiste misiles iraquíes, o así me pareció escucharte, misiles iraníes. Iraníes, yo estoy ya... No, todavía estoy iraníes, tenés razón. No, como puede ser cualquier cosa, ¿viste? Tiran... No, iraníes, fundamentalmente misiles iraníes en el norte, son más bien misiles del Hezbollah, que vienen del Líbano, el norte de Israel, realmente y la vida casi es imposible, o sea, digo para los pobladores, es casi imposible. Entonces, lo que estaba diciendo es a nivel político hay un consenso sionista de apoyo, a nivel político, de partidos políticos, y si hablo del Parlamento, la única fracción que se opone a la guerra en forma muy, muy clara y muy está llevando adelante acciones, movilizaciones en las calles, que también estaban limitadas, tanto por la policía, la represión, pero tanto también por la situación de los misiles. Ese es el Frente Hadash del Partido Comunista, que son 5 diputados sobre 120. Así que se imaginan la correlación de fuerzas a nivel político, digamos, nacional. Pero si hablamos del punto de vista de las encuestas, ahí la cosa está más peleada. En las últimas encuestas que se han hecho, Netanyahu sigue perdiendo las elecciones. Y eso es una cosa muy rara porque Netanyahu, entre otras cosas, impulsó esta guerra porque pensaba como héroe de la guerra iba a salir ganando en las próximas elecciones que van a ser en principio en octubre. Pero no, la sigue perdiendo y Netanyahu está hoy políticamente dirigiendo un gobierno de minoría en el Parlamento. Entonces, a nivel de la gente, la cosa está más peleada y cuando se le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo, no está de acuerdo con la guerra, etcétera, etcétera? La cosa está mucho más peleada cuando cerca del 45% de la gente que responde a las encuestas, hablando judíos y árabes en conjunto, o se oponen o dicen que hay que terminarla o creen que es algo erróneo y que no se debe seguir, o sea, tienen algún tipo de crítica en principio o conjuntural con la guerra. Entonces vemos ese desfasaje entre lo que Trump y Netanyahu hacen, lo que pasa a nivel parlamentario y lo que la gente habla y dice, y porque la gente habla mucho y se escucha mucho en los refugios, se escucha mucho a la gente hablar, hay veces que se pasa mucho tiempo en un refugio antiaéreo, y bueno, y la gente está realmente muy cansada. No hay que olvidarse que la guerra en Israel dura ya desde octubre del 2023 y estamos ya a abril del 26. Es mucho tiempo. Vos sabés, Efraín, seguramente te habrás enterado, en Estados Unidos hay un gran debate en donde gente, incluso de la derecha, dice, no sabemos cuál es el objetivo de esta guerra. Es más, dicen, es una guerra de Israel que Netanyahu de alguna manera con sus malas artes logró hacer de que Trump lo acompañara, pero en Israel, digamos, ¿se sabe cuál es el objetivo de esta guerra? ¿O se puede no. Yo creo que la gente que tiene conciencia política sabe cuál es el objetivo de la guerra y que es conquistar la hegemonía de Israel y Estados Unidos en el Medio Oriente, tratando de destruir la mayor las capacidades de Irán, en este caso Irán del Líbano, las capacidades institucionales, hasta tratar de, en el caso de Irán, de tratar de levantar un gobierno fantoche, un gobierno que responda a las necesidades especialmente imperialistas. Pero desde el punto de vista de las declaraciones gubernamentales, tanto en Estados Unidos, en Washington, como en Jerusalén, del gobierno israelí, es muy confuso, es muy confuso. A Trump, si uno le pregunta para qué está haciendo la guerra, depende del día. Y Netanyahu no habla casi con la opinión pública israelí. O sea, él habla fundamentalmente en inglés hacia la opinión pública norteamericana. Y bueno, una de las críticas muy grandes que hay, inclusive en el establishment israelí, es que Netanyahu está totalmente afuera, digamos, está fuera no le importa lo que pasa acá. Realmente lo que le importa es lo que pasa en Estados Unidos. Yo particularmente no creo que Netanyahu haya embaucado a Trump. Yo pienso que Trump sería un fabulador, un mentiroso, una basura, pero es sumamente soberbio y no creo que cualquiera persona, ni siquiera Netanyahu, lo pueda llevar de las narices y decirlo, bueno, ahora salimos a una guerra. Lo que pienso es que los cálculos de Trump y de Netanyahu han un poco fallado.
Su soberbia militarista lo llevó a creer que esta es una guerra que termina en 2, 3 días, una semana, máximo 10 días, y se va a ganar, entre comillas. Y bueno, y la guerra se sigue empantanándose y no se va ganando, y los bombardeos siguen de todos lados. Y bueno, vuelvo a decir, los que pagan el máximo precio son los civiles. Nadie sabe exactamente cuántas víctimas hay en Irán, ya que no se comunican cifras oficiales. Entre ellos no sabemos cuántos son soldados o gente del Basij. Basij es la policía política del régimen, o gente que estaba en la calle caminando. En el Líbano nosotros tenemos datos más fiables del del Ministerio de Salud Pública de Beirut, diciendo que hasta el día de ayer había 1.010, 1.012 víctimas, las 2/3 partes civiles, o sea que es una tercera parte serán gente del Hezbollah, del grupo islámico armado. Y o sea, cuando hablamos de entonces 700 víctimas son mujeres, niños, habitantes y hombres. Y en Israel tenemos 21 víctimas fatales, entre ellos varios trabajadores extranjeros, pero hubo cerca de 3.000 personas que han sido internadas por distintas causas, que todas están relacionadas con la guerra. Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Te quería hacer una consulta también un poquito a nivel regional. Esta decisión de Irán de bombardear también las bases norteamericanas en otros países de la región, ¿cómo está influyendo también eso en el clima y en la percepción del desarrollo del conflicto? No, pero no solamente las bases norteamericanas, se están bombardeando, es decir, a todo lo que pueden los iraníes. Yo pienso que es un error muy grave desde el punto de vista de ellos, pero a mí, claro, nadie me preguntó, ya que Irán se está aislando políticamente de la región, y evidentemente, o sea, los objetivos militares de Irán incluyen también refinerías de petróleo, campos de gas, de liquidación de gas, etcétera, etcétera, y esto está ampliando la red de ataques mutuos. Y esto significa, por ejemplo, el hecho de que haya sido bloqueado el estrecho de Hormuz. Digo, bloqueado más o menos, ya que hay barcos que salen con petróleo y con gas a China, a India, a otros países en los cuales los iraníes no quieren cortar los contactos. Bueno, y eso significa que se ha creado de facto un frente, incluye a todos los países del Golfo, Arabia Saudita, Irak, está muy dividida internamente, ya que hay una población chiita que apoya a Irán, e Israel. El jefe de Estado Mayor de Israel, por ejemplo, hoy se comunicó a la mañana con los jefes de Estado Mayor de todos los países del Golfo Arábico, del Golfo Pérsico, depende de quién lo defina. Y bueno, y eso no es una cosa nueva, pero el hecho que eso se publique públicamente, de que Israel está coordinando con otros jefes militares en el Golfo y en Arabia Saudita, eso es una advertencia hacia Irán, claramente, y bueno, y es una advertencia pública hacia Irán, que está forjando acá una alianza regional bajo hegemonía norteamericana que tiene la capacidad de aislar políticamente y militarmente a Irán. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Volviendo a lo que decías vos antes también, porque, por ejemplo, la diferencia que es también bastante impactante entre las bajas que se conocen, porque también es todo muy complicado conocer realmente, pero si yo, por ejemplo, el martes, hoy ya es sábado, ¿no? Escuché un informe desde Irán que hablaban de más de 1.600 muertos y muertas y más de 18.000 heridos, y además un parte oficial, que eso también lo escuché ayer en Telesur, y vienen dando opiniones, partes bastante regularmente en Telesur, que es una fuente seria, de afectación de cientos, ahora no tengo acá anotado, pero era que 400, 500 escuelas y otro tanto de hospitales, me refiero en Irán, o sea que claramente hay lo mismo en el Líbano, también escuché el mismo reporte que tú escuchaste de las 1.000 víctimas, algo así, fatales, y este ataque sobre la población civil, evidentemente ustedes, en Israel, quiero decir, tienen todo un sistema de
de refugios que en aquellos países no cuentan, y eso también hace la diferencia, evidentemente. No sé si tiene que ver también con el ataque a población civil de una y otra parte, si Irán tiene si es más selectivo en ataques en blancos militares y de refinerías, como vos contabas antes. Eso por un lado, pero también lo vimos el año pasado, ¿no? Cuando fue la guerra de los 12 días, que Israel atacaba mayormente también población civil y que Irán tenía ataques más selectivos sobre blancos militares. Pero eso por un lado. La pregunta, quiero decir, es, porque vos hablaste de la cuestión de cómo se evalúa eso en términos políticos, en la Knesset, en el Parlamento, en las fuerzas políticas, pero hablaste de las movilizaciones. Me pregunto yo en la gente si existe cierto apoyo a estos ataques, teniendo en cuenta que van a durar mucho más de lo que quisieran Trump y Netanyahu, ¿no? No es algo que iban a resolver ni tampoco en 12 días como el año pasado, sino que viene para largo, ¿no? Por la respuesta que está teniendo Irán. Y por el otro lado, también preguntarte, ya que mencionaste lo del estrecho de Hormuz, también cuál es tu evaluación, porque en parte Irán tiene el control principal sobre semejante arteria principal del comercio mundial y petrolero, y también esta cuestión de no aceptar buques que les paguen con dólares y solamente aceptar el pasaje de buques que paguen con yuanes, como eso también es una carta que Irán tiene, que es bastante poderosa en el marco de este reordenamiento mundial que hay, ¿no? A nivel comercio y geopolítico. Claro, pero hay que entender que cerrar el estrecho de Hormuz es también un gol hacia Irán mismo, digamos. Es hacerse, es decir, es también, porque si un barco iraní sale de Hormuz, hay quien lo están esperando allá, y son las fuerzas navales norteamericanas. O sea, por lo tanto, cerrar el estrecho de Hormuz significa también cerrar las exportaciones iraníes al extranjero. Y bueno, es muy difícil hoy pensar de que un buque de guerra norteamericano ataque a un barco chino que transporta petróleo, pero sí, si sale un buque iraní, o por lo menos que es de propiedad iraní, aunque tenga bandera de cualquier otro país. Por lo tanto, será este Hormuz, es un poco un harakiri para Irán, o sea, es un arma de doble filo. Y bueno, entonces eso es una cuestión de que todo el mundo lo maneja con mucha cautela, porque la guerra imperialista se está desarrollando ya muy rápidamente en una crisis capitalista. Y bueno, y esto es una cosa que Trump particularmente poco le interesa, que en este caso hay muchas cuestiones de tipo política, económicas, de hegemonía de los Estados Unidos a nivel internacional que están en juego. Por lo tanto, la cuestión del estrecho de Hormuz es muy simbólica sobre lo que puede pasar el conflicto se perpetúe. Y aunque parezca un poco extraño lo que yo diga, justamente Irán, cuanto más tiempo esto sigue, probablemente militarmente no vaya a ganar, pero políticamente a nivel internacional puede, no sé si ganar, pero por lo menos sí dar duros golpes a Estados Unidos, a Israel y a otros aliados que andan por ahí. Y con lo que planteaste de los refugios, es cierto, en Israel hay muchos refugios. Cuando se construye una casa se construye con refugios, pero hay que tener en cuenta que un 23% de la población no tiene acceso a refugios antiaéreos. O son refugios que no están, ¿cómo se puede decir? No han sido renovados y no son capaces de resistir a un ataque aéreo de este tipo de misiles. Esos misiles se llaman de fragmentación. Cuando este misil revienta y si inclusive lo interceptan, de pronto 50 pequeñas pelotas de fuego salen, yo lo vi personalmente, salen para todos lados, y cada pelota esa de fuego es una mini bomba que explota al llegar a tocar tierra. Y bueno, y eso se puede llegar a un margen muy grande de 10 kilómetros a la redonda. Entonces significa de que no solamente el misil ese, sino que el misil también, cuando lo interceptan, también sigue siendo un misil de tipo fatal. Y la relación y la cuestión del refugio es una cuestión de clase en Israel.
Cuanto más pobre sos, menos capacidad, menos acceso tenés a un refugio. Cuando más rico sos, por supuesto, Netanyahu, por supuesto, tiene un refugio antiatómico de un amigo de él, que es un magnate de Miami, que es el dueño de todos los free shop en América Latina y en Estados Unidos, que le pone mucha plata en las campañas electorales, un ex israelí, un tipo de origen israelí. Entonces, claro, Netanyahu tiene un refugio no solamente normal, como todos, sino como la gran mayoría, sino tiene un refugio antiatómico, que es ya mucho más sí. Entonces, lo que quiero decir es que hay aquí en Israel y en otros lados lo social, lo político, lo de clase, la guerra, como decía von Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, es decir, se mezcla todo junto. Y yo con respecto al número de víctimas, yo digo, hay mucha desinformación sobre este caso. Yo creo que Irán, por razones internas, minimiza el número de víctimas, minimiza de una forma terrible, porque fíjense, si han destruido 400 escuelas, no puede ser que haya 1000 muertos en general. Es decir, Irán es un país enormemente grande, es como 40 o 50 veces más grande que Israel, es un país digamos, de sudamericanos desde el punto de vista de su extensión. Y entonces lo que yo quiero decir es que yo no sé, yo me fío, digamos, desde el punto de vista de los números que comunica la autoridad palestina y en la Franja de Gaza el Ministerio de Salud Pública de Gaza. Los números de Israel pues, son fácilmente comprobables por los hospitales, los números del Líbano, o sea, el número de víctimas. De todo el resto, yo no me fío porque el número de víctimas tiene una significación política. Elmi, querías. Sí, yo quería hacer, ¿qué tal, Efraín? Yo te quería hacer una pregunta. En realidad son 3 cositas. Una, si tenés el nombre del magnate que le fabricó el búnker antiatómico al señor Netanyahu, porque ya que dijiste que tenía muchas inversiones. No lo fabricó para Netanyahu. Es decir, él es su casa en Jerusalén. Él viene de vez en cuando, viene para las fiestas judías. Entonces la casa está desocupada y muchas veces Netanyahu está viviendo ahí porque está el búnker ahí. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, pero lo voy a buscar. Bueno, no importa. No, la segunda pregunta en realidad iba vinculada a lo que dijiste, que me pareció muy interesante, que ustedes charlan en los refugios, ¿no? Mientras están en los refugios, 20 minutos, media hora charlan. Entonces, y que ahí se visualiza una mayor o creciente sentimiento antibélico. Yo lo que te quería preguntar es sobre los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo? ¿Son probelicistas? ¿Cómo están, más allá de la desinformación, qué tendencia están creando, ¿no? O si están manipulando a la población a favor de la guerra, etcétera, etcétera? Y si esto es una pregunta. Y la otra parte es si esta guerra está opacando la de Gaza. Es decir, si sigue todo igual en Gaza, siguen matando gente, o esto ha modificado en algo esa situación. No, bueno, empecemos por la primera, entonces, los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Israel, en su mayoría, y en el primer momento, estaban en la chauvinista, diríamos, ¿se entiende? Aplaudiendo, diciendo, sí, hay que terminar de una vez por todas, esta es la oportunidad. No decían viva Netanyahu, porque Netanyahu está muy desgastado a nivel de medios en Israel, o sea, tiene muchas críticas, pero cuando más pasa el tiempo, las críticas van aumentando también en los medios de comunicación, por lo menos en los diarios, especialmente en el diario Haaretz, que sería el diario liberal que sería más a la izquierda en este caso. Y a nivel de redes de televisión, fundamentalmente hay tres canales más importantes aquí. El canal 13 local es el más crítico frente a la guerra. Existe una crítica, pero todavía está la cuestión de que hay que fomentar, entre comillas, la unidad nacional, y esto es lo que el gobierno está totalmente todo el tiempo diciendo. Estamos en guerra, somos todos hermanos, tenemos que, ¿se entiende? Hay que tener la moral alta porque esto se va a terminar en un momento y vamos a salir ganadores, etcétera, etcétera.
y esto cala en algún tipo de gente. Y si hubiéramos hecho si no has visto las encuestas de los primeros días de la guerra, la mayor parte del público, particularmente judío, estaba a favor de la guerra. Y hoy eso va disminuyendo paulatinamente cuando los días van pasando. Y esto es una cosa que pasa en Israel casi con todas las guerras, debo decirles que al primer momento una gran euforia belicista, y después al mes y medio las cosas se van cambiando. Y por eso entonces las movilizaciones hoy van creciendo, aunque son minoritarias, debo decirlo. Y los que se han juntado este fin de semana a las movilizaciones son aquellos que estaban en contra del gobierno de Netanyahu ya desde el principio. Todos aquellos que se opusieron a lo que aquí se llama el golpe jurídico. O sea, los que se opusieron al proceso de fascistización que Netanyahu está llevando adelante, porque está en claro que bajo esta guerra el Parlamento sigue emitiendo leyes de tipo fascistoide. O sea, siguen recortando derechos, lo que nosotros llamamos los espacios democráticos en Israel. Nosotros no decimos que Israel es una democracia, sino que en Israel hay espacios democráticos, siguen recortando los espacios democráticos, siguen el camino hacia el fascismo en Israel, y en lo económico, con una política neoliberal de recorte presupuestario, de recorte de salarios, en una época de ganancias increíbles en la historia de Israel, de los bancos, de los grandes, por supuesto la industria del armamento, de las grandes industrias, y bueno, entonces eso la gente lo siente día a día cuando va al supermercado, de que evidentemente hay alguien que está haciendo, como se dice, pingües beneficios con sus salarios magros. Entonces, esta es una situación de vuelta, digo, que confluyen cuestiones que confluyen en la misma, confluyen cuestiones económicas, sociales, políticas, regionales, etcétera. Y el hecho de que se sumen ahora los militantes que desde la primera hora se opusieron a Netanyahu por, cuestiones de tipo democrático, pero no querían salir contra la guerra porque eso es una cuestión de unidad nacional, ahora se han dado cuenta de que la guerra es, ¿cómo podemos decir?, el medio más efectivo desde el punto de vista del gobierno de extrema derecha para llevar adelante el fascismo en Israel. En cuanto a lo de Gaza, es cierto, todo esto opaca lo que pasa en la Franja de Gaza. Solamente 3 medios escriben continuamente sobre lo que pasa en la Franja de Gaza, es, el matutino Haaretz, y en Franja de Gaza, en la Cisjordania, el matutino del Partido Comunista de Israel, Al Ittihad, el semanario del Partido Comunista de Israel, que se llama Zoaderech. Pero si hablamos tanto de la Haaretz, de Zoaderech y de Al Ittihad, en relación a los grandes medios de prensa, tienen una circulación más reducida, y bueno, y están también los medios, digamos, de comunicación social, que, bueno, ellos también, pero de todos modos, también tienen una audiencia realmente reducida en relación a lo que son los grandes medios de prensa. Efraín, quisiera aprovechar para preguntarte, y perdona si nos estamos extendiendo tanto en esta entrevista para la gente que nos está viendo, estamos hablando con Efraín Davidi, estás en Tel Aviv, ¿verdad? En Tel Aviv. Sí, en Tel Aviv, sí. ¿Qué tan conocidos son para el gran público de Israel personajes como Gideon Levy, por ejemplo, a quien yo sigo en el Haaretz, o la profesora Nurit Peled Elanan, creo que está en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en la de Tel Aviv? ¿Son conocidos para el gran público o solo para las pequeñas sectas de izquierda? Gideon Levy en particular, porque Gideon Levy primero pasa mucho por televisión, o pasaba más particularmente antes de la guerra en el canal 13 local, estoy hablando, el canal 13 de Israel. Y bueno, y a Gideon Levy lo conoce mucho porque hay muchos que lo odian a Gideon Levy por lo que escribe. Entonces mucha gente lo lee para seguir odiándolo, aunque no esté suscrito a la Haaretz o algo así. Entonces es uno de los periodistas que tiene mucha, ¿cómo decir?, influencia, entre comillas. No se habla de influencia positiva, sino habla de influencia negativa en el sentido de que mucha gente se quiere alimentar en su odio hacia Gideon Levy. Antisemita, inclusive, en algún momento. Por supuesto, antisemita él, antisemitas todos, yo también. Hay listas de profesores de universidad, eso es aquí el macartismo en época de guerra particularmente. En los últimos 2 años anda corriendo, es decir, amenazas de muerte, violación a las... Bueno, ustedes se imaginan lo que significa esto, eso es terrible. Y la policía, por supuesto, no investiga porque la policía está totalmente atada de pies y de manos por
por el gobierno de extrema derecha y tienen un ministro fascista, racista, que se llama Itamar Ben-Gvir, que realmente baja línea todo el tiempo de que lo único que hay que hacer es ocuparse de aquellos que se oponen al gobierno. Y Nurit, digamos... Nurit el-Hanan es conocida, pero es menos conocida, más conocida en los términos en los medios universitarios, y también por ser la madre de una chica que fue muerta en un atentado del Hamas en la ciudad de Jerusalén, una adolescente, hace ya cerca de 30 años atrás, y ya en su momento se hizo, entre comillas, famosa por ser la madre de una víctima muy joven en Jerusalén en un ataque terrorista. Pero Gideon Levy es muy, muy conocido. Ahora, ella escribió, Nurit escribió unos libros, unos estudios sobre los libros de texto, ¿no? Que de alguna manera decía que esos libros de texto proyectaban una imagen subhumana, ¿no? Creo que usa la expresión Untermensch, de los árabes, y que ella pensaba que había que reformar eso, pero bueno, es cierto que... Su marido también es muy activo en un grupo que se llama Combatientes por la Paz, que es un grupo israelí-palestino de gente que han sido o víctimas de actos de terror o del ejército de ocupación israelí, o que han sido también oficiales o una cosa de ese tipo. Y bueno, y eso es un grupo israelí-palestino muy activo, muy activo. Bien. Elma, ¿tenías una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta, pero como se está por cortar, muy cortita, sobre la juventud. No sé si se puede hablar de la juventud como totalidad, pero como son los que tienen que ir a poner el cuerpo también como soldados, la pregunta es si está habiendo alguna rebeldía, pero breve, porque ya nos tenemos brevemente, yo quiero decir que hay una radicalización hacia los dos costados. Por un lado, vemos aquellos que dicen, bueno, la guerra, hay que matar a los árabes, y por otra parte tenemos aquellos que se niegan a ir al ejército. Se niegan al ejército porque no están dispuestos a participar en una masacre en Gaza o en la ocupación criminal. Y entonces, por ejemplo, en la Juventud Comunista, yo soy miembro de la dirigencia del Partido Comunista en Israel. Juventud Comunista vemos una nueva generación de jóvenes activistas que mayoritariamente vienen de esos jóvenes que se niegan a participar de la ocupación o de la guerra de exterminio en la Franja de Gaza. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. La verdad, Efraín, tendríamos que hablar mucho más. Seguramente te vamos a llamar en algún otro momento, porque creemos que esta guerra va para largo, y hay muchas cosas que nos gustaría explorar, que se han quedado en el tintero. Así que bueno, te agradecemos. Gracias, y lamentablemente todo esto mucho depende de Trump. Así es, desgraciadamente así es. Bueno, entonces un gran abrazo, suerte, y seguiremos en contacto. Gracias por esta... Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerza, un abrazo. Fuerza ahí a ustedes que resisten. Gracias. Y un 24 combativo. Así es. Así será. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Abrazos. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM500.